Saludos cordiales Honduras, esto es el programa Vanegas, bienvenidos. Este domingo nuestro tema de discusión, de análisis, es el asunto de las migraciones irregulares de las últimas semanas. En octubre ocurrió un fenómeno inédito, una situación nueva para las migraciones de tantos hondureños que todos los días a lo largo de la historia han cogido una mochila, unos tenis y han tomado el rumbo al norte. Pero en octubre, un fenómeno nuevo, una caravana multitudinaria de hondureños, puso sobre los migrantes la atención internacional. Es nuestro tema para este domingo y hemos invitado y acogemos con muchísimo agrado la visita de la coordinadora del Observatorio de las Migraciones, abogada Sally Merriloy Valladares. Gracias por estar con nosotros este domingo. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto que esté aquí para conversar y le pido su aquiescencia para elaborarle una caricatura, si usted me lo permite. Perfecto, muy bien. ¿Qué expectativas tiene con una caricatura que yo le elabore aquí? Pues expectativas muchas, ¿no? Porque cuando se hacen caricaturas, no solamente se hace una lectura de los rasgos físicos, ¿no? Sino también hay un tono de actitudes, de carácter que están reflejados, ¿no?, en las caricaturas. Muy bien. Qué bueno que lo sepa de antemano. Así es. Así nos evitamos líos al final. Tengo mucha expectativa. Pues yo también. Voy a elaborarle un dibujo en honor a su presencia en el programa Vanegas. ¿De dónde sacó este segundo nombre que usted tiene? Ay, ese nombre tiene una historia interesante porque mi madre es una persona que a todos mis hermanos fue muy dedicada para seleccionar un nombre. En mi caso es un nombre inventado, es un nombre que no existe. Merriloy. Sí, Merriloy. Yo no puedo ni explicarlo porque pues, realmente es una combinación de sonidos, de nombres que ella escuchaba y lo compuso de esa manera, ¿no? Y ese es mi nombre. Uh-huh. ¿Y todos en la casa tienen así esa singularidad? Sí, todos tenemos nombres muy peculiares. ¿Qué otros me puede contar? Tengo el caso de mi hermano, uno de mis hermanos menores, que se llama Jerry, ¿no? Que pues, puede ser considerado un nombre común, pero la estructura de Jerry, Yazar, ¿no? Nuri Soad, Besna Yenevit, ¿no? Entonces, Dayan Farid, que también son nombres. Pues todos tenemos una anécdota que contar con nuestros nombres. ¿Y cómo lo llamaba su mamá cuando lo regañaba? Que es normalmente cuando la mamá menciona los dos nombres. Pues ¿Tenía facilidad para mencionarlo así tan rápido? Nunca me mencionó mi nombre, y de hecho al día de hoy no me llama por mi nombre, sino desde pequeña hizo un diminutivo del Merriloy y me dice Eloy. Entonces toda mi familia así me denomina. Sí, interesante. Qué interesante, sí. Sí. Qué interesante, porque normalmente en la familia hay identificación en los nombres. Cuando uno tiene un nombre así como extraño, para llamarle de una manera, sí, todos los demás hermanos también. Así es, así. Y eso ocurrió con mis hermanos también, ¿no? Uh-huh. Mis hermanos, en mi familia no nos llamamos por nuestros nombres, ¿no? Sí. Sino que tenemos Junior, tenemos a Ruri, tenemos a Jenny, ¿no? Que no los llamamos por los nombres. Claro, como el caso del expresidente peruano Ollanta Humala, que sus hermanos, uno se llama Tauro, otro se llama Pachacútec, otro se llama, no recuerdo, pero es una cosa un poco complicada, digamos, para los que tenemos nombrecitos así comunes como llamarse Ángel Darío, por ejemplo. Claro. Pero vamos al tema. ¿Qué hace el Observatorio de las Migraciones? Bueno, el observatorio nace en un contexto en el que después de la denominada crisis de niños migrantes en el 2014, exactamente un año después se forma este observatorio en ese boom, ¿no?, de iniciativas que se estaban presentando, no solamente de las instituciones estatales que hizo una recomposición de la institucionalidad que se dedicaba a atender a la temática migratoria, sino también la universidad tuvo también esta iniciativa
a través de un apoyo que existe actualmente de la cooperación española con fondos de la Unión Europea y este observatorio pues tiene muchos desafíos, ¿no? No solamente porque es un observatorio que tiene muy poco tiempo de creación, sino porque tiene muchas ambiciones, ¿no? Especialmente en el tema de investigación, en el tema de formación, en el tema de difusión y crear redes de información. Es decir, hay muchos retos. ¿Quién lo organizó? Fue algo que se dio a partir de esta línea de trabajo que tiene la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El observatorio es parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Flaxo a su vez está adscrito a la Universidad Nacional. Entonces nosotros tenemos esta relación particular con la universidad. Pero no son parte del gobierno ustedes. No. ¿No tienen ningún vínculo con el Poder Ejecutivo? No. Ya. ¿Qué hacen? ¿Qué metodología usan para el trabajo de investigación y de estudio de las migraciones? Bueno, en principio yo creo que es importante decir que uno de los retos al momento de crear el observatorio era la conceptualización, o sea, cuál iba a ser el quehacer del observatorio. Y los métodos, por supuesto, de trabajo. Efectivamente, los métodos de trabajo y esto implicó un proceso de consulta a través de instituciones estatales, organizaciones civiles que ya tenían una trayectoria en el trabajo con poblaciones migrantes. Sí. Y es así que el observatorio define 4 líneas estratégicas, ¿no? El tema de gestión de conocimiento, el tema de formación y asistencia técnica para instituciones estatales y civiles, el tema de la difusión de información y también la creación de redes de información que, como mencionaba, pues sumamente importante en un contexto donde es necesario tener a la mano qué es lo que está pasando, no solamente en lo que es registros cuantitativos, que es lo que comúnmente ha ocurrido, sí, sino que también aquí se inserta también la necesidad de trabajar el análisis cualitativo. ¿Y eso para qué? ¿Todo eso para qué? Bueno, finalmente tenemos que entender algo, ¿no? Es difícil abordar una problemática si no existe una evidencia de lo que está pasando, ¿no? Y esto lamentablemente es lo que ha ocurrido. O sea, nosotros hablamos de números que posiblemente para algunos sean números importantes en lo que ha sido las deportaciones de hondureños en el país, pero para aquellos que hemos trabajado la temática de migratoria hace muchos años, lo que encontramos es básicamente, y voy a utilizar esta palabra que puede ser considerada un poco disonante, lo que encontramos es una ignorancia realmente, ¿no? Porque esas cifras siempre han estado. El decir que hay 200 hondureños que al día abandonan el país, pues eso no es algo de este contexto, de esta coyuntura, no es algo de un gobierno, no es parte de una política antiinmigrante en el caso de lo que ocurre con Estados Unidos. Es básicamente lo que ha ocurrido durante muchos años, pero que ha habido pues puede ser por una parte una desidia por parte de los gobiernos que han pasado, pero también en ese sentido yo puedo también pensar que ha sido un silencio conveniente para aquellos que han considerado que es importante el recibo de remesas en el país. ¿Para quiénes son esos instrumentos que salen del observatorio? ¿Para el gobierno? Bueno, aquí estamos hablando de que prioritariamente se pone a disposición información para la gestión de política pública y definitivamente el gobierno tiene un papel fundamental en ese sentido. Desde luego. Pero también aquí estamos hablando de otros actores que tienen un papel. ¿Cómo cuáles? En el caso de organizaciones de sociedad civil, ¿no? que tienden poblaciones migrantes, que han tenido que también tener una evolución. Porque sí, efectivamente estamos hablando de cifras importantes a través de los años, pero sí hay que reconocer que ha habido una evolución de la forma como se ha migrado, de las causas que han generado la migración, y es ahí donde esta evidencia también está a disposición para aquellos que trabajan directamente con poblaciones migrantes y puedan orientar sus intervenciones. ¿La oficina suya está conformada por qué tipo de profesionales? Bueno, como le mencionaba, el observatorio está adscrito a Flaxo, y ahí tenemos, en el caso del observatorio directamente, pues solo estamos
trabajando actualmente 3 personas, ¿no? De manera técnica, digamos 2. Pero ahí tenemos, en el caso de estadísticos, tenemos en la composición general del equipo de Flaxo, hay sociólogos, ahí tenemos también economistas, ¿no? Y pues yo soy la única abogada. Muy bien. Usted puede ayudarnos a entender que los ojos del mundo están colocados sobre un fenómeno de caravanas que se han producido en Centroamérica a partir de octubre del año anterior. ¿Por qué se van? Bueno, yo aquí creo que es importante decir que las razones son muchas. Usted puede encontrar en un solo caso muchas razones, ¿no? Y siempre está el tema de buscar nuevas oportunidades relacionadas con la falta de empleo, el acceso a educación, salud, no que han sido, digamos, estas razones convencionales por las cuales la gente se ha ido. Pero digamos, ese es el parámetro general. Sí. Luego vendrán las particularidades de casos especiales, dependiendo de dónde venga y la naturaleza del migrante, por supuesto que sí. La razón principal es por querer buscar mejores opciones de vida. Mejores opciones de vida, pero quiero repetir esto. Estamos hablando de la multicausalidad. Podemos encontrar personas que efectivamente quieren tener una oportunidad de vivir plenamente su vida a través del acceso, ¿no?, a lo que sería esas garantías que el Estado en este momento no le está dando. Pero hay un tema sumamente importante que es el tema de la violencia, ¿no? Estamos hablando de una violencia que está produciendo un fenómeno que fue reconocido ya por el Estado hondureño, que es el caso del desplazamiento forzado, ¿no? Yo creo que en ese punto es importante saber que hay 2 razones que, aunadas al tema de la situación de pobreza, desigualdad y todo lo que podemos hablar de lo que ha sido la migración de los hondureños, se suma el tema de la violencia en dos sentidos. Uno, para aquellos que directamente están siendo víctimas de la violencia, ¿no? Es decir, que están sujetos a amenazas, están sujetos a extorsiones, están sujetos a reclutamiento forzado, pero también están aquellas personas que de manera preventiva están saliendo del país para evitar llegar a esa situación que viven muchos hondureños. Es momento de la primera pausa del programa Vanegas. Siga con nosotros en instantes. Señora coordinadora del Observatorio de las Migraciones, ¿de dónde están yéndose los hondureños? ¿De qué regiones del país principalmente? Bien, aquí hay un punto interesante porque lo que hemos visto de la migración interna ha sido una migración que se ha dado del campo a la ciudad y bueno, ese continúa, ¿no? Ese patrón de la migración del campo a la ciudad. Pero lo que hemos visto es que en el caso de la migración internacional, cuando ya hay se trasciende una frontera, ¿sí?, hay ciudades, como en el caso del Distrito Central, en el caso de los municipios, en el caso de San Pedro Sula, ¿no?, donde se produce la mayor cantidad, ¿no?, de migración de personas hacia afuera. Y entonces lo que vemos es que ahí se refleja el fracaso que tuvieron muchos de haber migrado a la ciudad y de no haber encontrado las oportunidades que esperaban, que no encontraron en esos municipios. Pero también vemos lo que yo le reflejaba en este sentido de la situación de la violencia, ¿no? Porque está muy marcada la relación que hay entre migración y violencia, ¿no? Entonces ahí vemos municipios como el caso de Choloma, vemos, como le mencionaba, los municipios del Distrito Central, en el caso de La Ceiba, ¿no?, donde hay muchísima migración. ¿Y de las zonas rurales? ¿Directamente para el exterior? En el caso de la zona sur hay municipios, ¿no?, en los cuales recientemente hicimos una investigación que está en el proceso ya de redacción del documento final, donde nos llamaba la atención que era muy difícil el poder llegar al objetivo de encontrar población joven.
para poder indagar sobre las razones por las cuales los jóvenes se van. De esa comunidad, todos los jóvenes se fueron. Prácticamente todos los jóvenes. Más ¿no? o menos, ¿en qué rango de edad? Estamos hablando de jóvenes que están muy marcados entre los 18 a los 29 años, ¿no? Y coincide mucho con la estadística del número de personas deportadas, donde pues la mayor parte de la población es una población joven, ¿no? Entre los 18 y los 29 años. Y los 29. Jovencitos. 29 años. Muy jóvenes, ¿no? Jovencitos. Muy jóvenes. Y en los jóvenes de la edad suya, más o menos. Tal vez un poquito menos. Muy bien. Pues sí, hay que tener espíritu joven. Continúe, ¿no? Sí. Yo sí estoy muy convencida que la edad es algo... Ya, no pierda el hilo por mi risa. Sí. Siga, por favor, explicándome. Bueno, entonces le mencionaba en el caso de los jóvenes porque pasó algo interesante con este estudio. Porque fue un estudio en donde se involucraron el liderazgo, la coordinación de la investigación estaba a cargo de profesores del Centro Universitario del Litoral Pacífico y los encuestadores eran jóvenes, estudiantes de la universidad. Al final, en las reuniones que tuvimos, en una de las reuniones que tuvimos para hacer un análisis no solamente de cómo nos había ido, sino también el poder tomar esas impresiones de los jóvenes sobre lo que estaban pensando, de lo que otros jóvenes decían, nos impactó que estos jóvenes, que eran los encuestadores, estaban convencidos de que la migración era una opción muy viable, ¿no? Se lo plantean. Se lo plantearon, ¿no? De manera muy seria, digamos. Sí. Es decir, que esa investigación convirtió a estos jóvenes en potenciales migrantes, ¿no? Porque se convencieron y yo siempre digo algo, la juventud ve las realidades en blanco y negro, ¿no? Ya las personas que pasamos los 35 años, Vamos viendo matices. Exactamente, vemos matices, pero los jóvenes son, estoy bien, estoy mal, esta es la oportunidad. Sí. Y ese es el camino que no toman. Tiene otras valoraciones que tiene la persona mayor. No, definitivamente no. Y también hay otra situación que ocurre, especialmente cuando vemos la migración de los jóvenes, y es que sumado a todo lo que podemos hablar sobre las causas que generan la migración, la desesperanza es un motivo para la migración de jóvenes. El que los jóvenes no consideren que este sea un país donde puedan desarrollarse, el considerar que es un país de que las cosas no van a cambiar. Esa es la mentalidad que tienen los jóvenes. La percepción de los chicos hondureños de esta generación es que este país no tiene futuro. Que no tiene futuro y no tienen el sentido de pertenencia, ¿no? Esa situación de arraigo que nosotros podemos tener, ¿no? El nacionalismo que podemos tener. Sí. Hay más un desprendimiento. Y eso es parte del acceso a toda la información que tienen los jóvenes, ¿no? Yo no podría decir que es un sentido de egoísmo, pero sí se piensa más, ¿no? En función de lo que me espera a mí en mi vida que lo que yo podría hacer por mi familia, ¿no? También hay otras lecturas que hay que hacer sobre lo que está pasando con los jóvenes. Doña Sally, migración ha habido siempre. ¿Qué ocurrió en octubre? ¿Qué ocurrió en el país para que hubiese una migración en forma de caravana, con 10,000 personas caminando juntas hacia el mismo propósito? Lo que acabo de mencionar, ¿no? Lo que produce el poder tener acceso a información de las dimensiones que tenemos hoy día, ¿no? El hecho de que usted postea algo en sus redes sociales y que produce un impacto desde una fotografía, ¿no? Hasta una noticia. Aun cuando no tengamos una veracidad, si esa noticia, es decir, preliminarmente no cuestionamos realmente si la noticia sea falsa o no. Hay mucha gente que cae en eso, ¿no? Y esto es un reflejo del poder que tienen las redes sociales no solamente en este país, en el mundo. Explíquemelo de mejor manera. ¿Cree usted que entonces la caravana está integrada por gente engañada? No, yo no creo que sea la gente engañada. Yo creo que no podemos burlar la inteligencia de la población. La población está segura de lo que está pasando en el país, es muy consciente de los riesgos que existen en el país y tampoco podemos desestimar,
¿no? O deslegitimar la decisión que las personas toman al salir del país, ¿no? Entonces, ayúdeme a entender por qué dice usted que lo que se publica en las redes, la información de la que disponen los migrantes. No, yo me refiero en el sentido del poder que tiene la información, independientemente, como le digo, si esa información sea falsa o verdadera. Aquí estamos hablando de una convocatoria que fue difundida en redes sociales, pero que también fue una convocatoria que fue atizada porque se produjo este fenómeno donde la migración siempre ha ocurrido en las mismas condiciones. La gente llega a San Pedro Sula o sale de su ciudad y la ruta es la misma, ¿no? Lo que vimos es cómo de manera masiva los medios de comunicación también difundieron desde el momento de la salida y lo siguieron en ruta. Y mucha gente posiblemente no estaba enterada de la convocatoria que se había hecho en redes sociales. Y eso produce un efecto llamada. Definitivamente, porque también era una oportunidad porque las personas también saben de que el salir de manera irregular, hay conciencia de los riesgos, ¿no? Yo me puedo atrever a decir que la gente tiene la suficiente información para saber en el sentido de lo que pasa, ¿no? Que es cruzar una frontera de manera clandestina. Aquí no hubo clandestinidad, aquí la gente lo hizo en grupo. Algunos consideraron que esto era seguro, que era mucho más seguro que hacer el viaje solo. Consideraron que no tenían que pagar a un traficante de personas para que pudiera conducirlos por el territorio, los diferentes países. Pero sí está clara una situación, ¿no? La caravana lo que no logró en ese sentido fue para muchos que todavía se convierte en un objetivo no satisfecho, que es el caso de haber cruzado la frontera de Estados Unidos en masa. Eso no ocurrió, ¿no? Lo hizo en Guatemala, lo hizo en México, pero en Estados Unidos no ocurrió, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tendríamos que también revisar un poco sobre esta, digamos, nueva forma de migración. De acuerdo a sus datos, ¿qué es de los hondureños que se fueron en la primera caravana de octubre? Exactamente, ocurrió como cualquier persona que haya salido de manera, digamos, en grupos pequeños o en general. Al momento de llegar a la frontera con Estados Unidos, se enfrentaron al desafío de tener que buscar de manera individual una estrategia para poder cruzar la frontera, ¿no? Y todavía sabemos que hay personas que están a la espera de poder ser admitidos al territorio estadounidense porque se han sometido a estas disposiciones de presentar peticiones de asilo y esperar una cita para que se les pueda revisar su caso. Detálleme sobre eso. ¿Cuáles son las opciones que tiene un hondureño que fue en la caravana migrante, que fue, digamos, masivamente, y llegó y se posó frente a la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Qué opciones tiene? Hay dos escenarios diferentes, ¿verdad? Hay un antes y un después. Yo pienso, hay un antes en el sentido de que México todavía, recordemos que en el caso de la primera caravana que salió el 12 de octubre, el gobierno mexicano emitió un comunicado en el cual se advertía, lo mismo que lo hizo Guatemala, de las consecuencias de que una persona viajara sin una autorización, en este caso sin una visa, para llegar a México, ¿no? Sí. Pero en ese momento, en ese contexto, México tuvo que cambiar la estrategia porque pues, fue rebasado con el número de personas que se acercaron a su frontera. Pero yo digo también que hay otro momento, que es el caso de la llegada al gobierno de López Obrador, el 1 de diciembre, que dio otra perspectiva. Y yo quiero citar las palabras que ha utilizado el comisionado del Instituto Nacional de Migración, un académico que ha generado pues, muchísimas expectativas de lo que él llama el nuevo paradigma, la nueva forma de ver las migraciones para México. Y es esta apertura, ¿no? Si lo podemos llamar, de sus fronteras para aquellas personas que quieran
llegar al territorio mexicano y quieran regularizar su situación en México. ¿Qué ha significado ese cambio de política, por así decirlo, del gobierno mexicano para los hondureños? Una alternativa, porque desde que se dio esta llegada al poder de Donald Trump a Estados Unidos, se ha advertido de muchas maneras sobre el cierre de la frontera y que cada vez con mensajes muy dirigidos a los hondureños no se admitan las alternativas, ¿no?, de una regularización migratoria. Y entonces, luego las otras cosas, lo de la ampliación del TPS, lo del DACA, etcétera. Muchas cosas, que todavía está pendiente. El TPS todavía no es una, digamos, no es una decisión definitiva, porque hay un tema de cortes en Estados Unidos que todavía genera esperanza. Y de negociaciones políticas también, porque dado el cierre del gobierno, incluso esa es una opción barajada por la Casa Blanca para llegar a un acuerdo sobre políticas migratorias y fundamentalmente sobre el financiamiento del muro entre los republicanos y los demócratas. Son temas interesantes, son por lo menos asuntos interesantes que nos ayudan a entender mejor este tema. Vamos a seguir conversando después de una pausa, la conversación y obviamente los detalles de la caricatura de nuestra distinguida invitada de este domingo. Una caricatura aquí elaborada contrarreloj acompaña siempre la charla los domingos a través de Televicentro. Después de Noche de Gala por Canal 5, a la hora de la cena, por decirlo de algún modo, y el domingo siguiente la repetición a la hora del desayuno a las 8 de la mañana a través de TSI. Estamos en las pantallas líderes de la televisión nacional. Gracias por acompañar nuestro programa. Ustedes han observado y siguen observando gracias a la toma de la cámara cenital, que como una espada pende sobre mi cabeza aquí todos los domingos, el desarrollo de este dibujo. Agrego color a la caricatura, ya vamos en una fase más o menos intermedia de este trabajo de nuestra distinguida interlocutora de hoy, que coordina el Observatorio de las Migraciones Internacionales, que es un organismo de estudio de profesionales, de académicos, asociados con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sus aportes obviamente son de mucho aprecio para nosotros para poder entender este asunto de las migraciones que sobre todo ha colocado de cabeza los gobiernos del Triángulo Norte, de Centroamérica, de México y de los Estados Unidos a raíz de las caravanas de los migrantes originadas desde octubre. En lo que llevamos de este año, ¿ha habido más movilizaciones masivas de ese tipo? Bueno, ya estamos mencionando ya 4 caravanas en lo que va de este año. Hay un número también que sigue ahí en el conteo, que es el número de personas que están siendo deportadas de Estados Unidos y México. Se hizo un corte el 18 de enero, cerca de 2.500 personas deportadas de Estados Unidos y México. México sigue siendo el país que más deportaciones produce y yo creo que va a ser muy interesante, especialmente para aquellos que trabajamos en estos temas de investigación, el poder hacer una lectura de especialmente lo que va a ocurrir este año y los posteriores años con esa nueva política migratoria que ha anunciado México. Desde el momento en que es detenido un migrante por la patrulla fronteriza o por la policía de migración de los Estados Unidos hasta que es deportado a su país, más o menos ¿qué tiempo pasa? Bueno, eso va a depender, ¿no? Porque también hay un tema, especialmente con el caso de los hondureños, que es cuando hay peticiones de asilo, ¿no? Hay una invocación de protección en la cual el Estados Unidos no puede devolver a personas
que hayan pedido asilo, tiene que haber un análisis alrededor de lo que es el miedo creíble, que es lo primero que se analiza en este caso. Caso por caso. Caso por caso. No son casos que se analizan en concentraciones masivas de personas, es decir, no va a haber una petición o una admisión de una petición de las movilizaciones que hemos visto, ¿no? Y eso hace que los procesos sean procesos muy largos. Estamos hablando que Estados Unidos tiene un problema grande en lo que es la mora, ¿no? En los casos de migración, estamos hablando que actualmente hay alrededor de 700,000 casos de migración que están pendientes de decisiones. Y vemos también en el seguimiento que hemos dado a las noticias de lo que está pasando sobre estas decisiones, especialmente sobre los tiempos que se están otorgando para los que están esperando presentar una petición de asilo de Estados Unidos, de los que fueron en la primera caravana. Vemos que hay citas, las más cercanas está en abril, ¿no? Es decir, que son personas que tienen que esperar todavía para poder presentar su caso, ¿no? De manera, abogada Valladares, que un deportado que llegue en enero del 2019, en febrero del 2019, ¿es que ya tiene por lo menos 6 meses, 10 meses, un año en ese lío? Dependiendo de la situación, ¿verdad? Estamos hablando de personas que pueden estar 3 semanas o pueden ser personas que hayan estado 6 meses o un año en Estados Unidos, pero dependiendo de la circunstancia de cada uno de los casos, ¿no? ¿Por qué razones da asilo Estados Unidos a los inmigrantes? Bueno, Estados Unidos tiene varias razones. Estamos hablando de que se puede solicitar asilo por persecución relacionada a religión, pertenencia a determinado grupo social, violencia generalizada, ¿no? Es decir, hay varias razones. El tema de violencia basada en género. Pero yo creo que de esto lo que nos interesa saber es, en el caso de los hondureños, cuáles son las razones que los hondureños alegan, ¿no?, para poder solicitar asilo. ¿Qué saben ustedes? De esas razones está el tema de violencia generalizada, ¿no? Y por otra parte también la pertenencia a un grupo social determinado, ¿no?, que han sido como los motivos por los cuales los hondureños han invocado, ¿no? ¿Qué grupos sociales? ¿A qué se refiere concretamente? Bueno, aquí estamos hablando de personas que han sido, por ejemplo, testigos de crímenes, personas que tienen una característica particular, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, la comunidad LGTB es un grupo que efectivamente tiene que ver, por un lado, violencia basada en género, pero también pertenece a un grupo social determinado, ¿no? Y lo interesante es que nosotros, especialmente en Estados Unidos, somos el 4º lugar en peticiones de asilo, ¿no? Y usted cuando mira ese top, ¿Cuarto ¿no?, lugar en qué? ¿En Centroamérica, en Latinoamérica, en el mundo? Estamos hablando de peticiones, somos el 4º país que más peticiones de asilo en los hondureños presentan en Estados Unidos. ¿Del mundo? Del mundo. ¿El 4º lugar del mundo? 4º lugar, somos el 4º lugar. O sea, yo creo que esta información es importante que se sepa, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en el país? Yo creo que por eso tenemos que ser un poco más responsables con revisar la información. Irónicamente y lamentablemente hay mucha más apropiación de lo que está pasando a partir de esta estadística que presentan los países, donde finalmente el último que reacciona es el mismo Estado hondureño, ¿no? Somos el 4º país en presentar peticiones de asilo en Estados Unidos del mundo. Ahí usted tiene a Siria, usted ahí tiene Venezuela, ahí tiene El Salvador y tiene el caso de Honduras. Y en el caso de México somos el 2º país que más peticiones de asilo presenta, ¿no? Después de Venezuela. Éramos el primero. Fuimos desplazados en marzo del año pasado, ¿verdad? Hasta marzo del año pasado éramos el país que más peticiones de asilo presentaba. ¿Tiene respuesta usted a esa pregunta? ¿Qué es lo que está pasando? El tema de violencia tiene un peso muy importante. Pero también hay un tema que tiene que ver con la inestabilidad política que ha habido en los últimos años, ¿no? El golpe de Estado dejó muchísimas secuelas, no solamente de un cisma, ¿no?, que se generó por parte de la sociedad misma, por parte de las instituciones políticas del país, pero también esto vino acompañado de otras situaciones, como el caso del proceso electoral en el año 2017, que también generó una inestabilidad, pues que
hasta el día de hoy lo que vemos lamentablemente es esa desesperanza que no solamente se traduce en los jóvenes, sino que pues también hay una desesperanza en general de la población de que se va a atender los problemas prioritarios del país. Es sumamente interesante el hecho de que cuando se hacen las encuestas de percepción, que lo ha hecho YUTPAS, lo ha hecho el equipo de reflexión e investigación de la Compañía de Jesús, los jesuitas lo han hecho, la gente tiene más confianza en la iglesia que en la autoridad, ¿no? Y esto lo que refleja es que esa falta de confianza hace de que no tengamos mucha expectativa de lo que del gobierno pueda hacer o los gobiernos puedan hacer para mejorar las condiciones de país, ¿no? Y a esto pues estamos hablando de cuando vemos las cifras que nos presenta la CEPAL, las cifras que nos presenta el Banco Mundial, entonces ahí nos enteramos, somos el país más desigual de América, somos el tercer país más desigual del mundo, tenemos una situación de pobreza importante, ¿no? De cerca del 70% de la población en pobreza, 40% de la población en pobreza extrema. Entonces hay muchísimos indicadores, hay mucha información que lo que hacen es darle un panorama de lo que realmente está pasando en Honduras y que no es ajeno a la situación de migración, ¿no? Desde su punto de vista, entendiendo también que el fenómeno no es nuevo, ¿cuánta responsabilidad tiene el gobierno actual? Es que no podemos hablar de un solo gobierno. Pero yo le pido que analice el gobierno actual. ¿Usted es suficientemente inteligente como para darme un criterio de la actualidad? El gobierno actual, lo que ocurre es que no hay un reconocimiento de que si vamos a hablar de prevención de la migración, tiene que reconocer que la migración que ocurre en el país es una migración forzada, ¿verdad? ¿Y qué perciben ustedes? No ¿Que el hay gobierno no lo reconoce? No hay un reconocimiento que hay una migración forzada, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es importante avanzar, ¿no? En el tema de sí atacar y trabajar de manera integral. Esto no es la responsabilidad del Instituto de Migración, no es responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí hay una responsabilidad de todas las instituciones del Estado que tienen una cuota, ¿no?, que cumplir en este tema de evitar, ¿no?, que la gente siga saliendo. Pero lo que hemos visto en los últimos, especialmente con el caso de las caravanas, es una desestimulación de que la gente migre. Y es muy difícil decirle a las personas que no migren, es muy difícil el alentar discursos de criminalización de la migración y al mismo tiempo convencer a la gente que se vaya, ¿no? Y en vez de eso, ¿qué deberían estar haciendo entonces? Bueno, tiene que definirse una política, ¿no?, alrededor de la migración. En principio, una organización de las responsabilidades, ¿no?, de hablar de las responsabilidades que cada institución del Estado tiene, con esta evidencia que se puede, un asocio o una, digamos, estrategia de asocios con la academia, una estrategia de asocio con las organizaciones civiles que trabajan la temática migratoria, pero eso pasa, ¿no?, por un proceso de ordenamiento, ¿no?, de lo que sería esta política de migración. Por otra parte, el tema de inmediatamente poder también buscar una estrategia que pueda también obedecer a no dar la misma respuesta a todas las personas que están siendo deportadas. Hay personas que están siendo deportadas porque efectivamente no tienen un empleo, pero hay otras personas que están siendo deportadas y lo que ocurre es que les ofrecen la misma, ¿no?, respuesta de ofrecerles, por ejemplo, que puedan comenzar con un emprendedurismo y posiblemente esta persona precisamente abandone el país porque era víctima de extorsión, era un pequeño comerciante y entonces sale del país porque ya no podía estar en esta situación de ser víctima de extorsión y regresa al país no solamente al mismo entorno de violencia, sino que también con el mismo temor de que pueda nuevamente ser víctima de extorsión, ¿no? ¿Qué significa desde los ojos del observatorio, valga el juego de palabras, que en esta migración masiva de las caravanas haya muchas mujeres y muchos menores? Que hay un tema en el cual no solamente
se encuentra esta oportunidad de que del que salió pueda regresar o pueda temporalmente, ¿no? sea algo que no va a durar mucho tiempo, ¿no? Porque se consideraba que la migración de los hombres era una migración temporal en la cual se iba a sumar un poco de dinero para poder regresar. Aquí este mensaje que nos lanzan cuando vemos familias completas que están saliendo es que no hay una intención de regresar. Entonces, eso es algo muy duro, ¿no? Porque eso lo que refleja es que efectivamente las personas no miran al país ni en el futuro cercano ni en el futuro lejano, ¿no? No lo miran como el país que puedan vivir. ¿Perciben ustedes que los políticos, estén en el gobierno o no, están conscientes de todo el drama que hay detrás de un muchacho que toma a su esposa, toma a sus hijos y agarra rumbo norte? No, la respuesta me la da después de una pausa, si le parece. Es la última ocasión en que detenemos la charla en el programa Vanegas. Al retorno, más preguntas y los detalles finales de la caricatura con la que honramos hoy a nuestra invitada. Siga aquí, por favor. Abogada Sally Valladares, desde su oficina, ¿distinguen ustedes que los políticos entienden este fenómeno de las migraciones irregulares? No en todos los casos, ¿no? Yo no podría generalizar, pero sí podría decir que todavía falta muchísimo, ¿no?, de aprender de las decisiones que se están tomando en otro contexto. Irónicamente, decisiones que se están tomando y que impactan en Honduras, pero que todavía no hay una reacción, ¿no?, de la realidad sobre el fenómeno, pero también sobre cómo dar respuesta. ¿Los políticos no lo entienden? No lo entienden. De hecho, creo que hay un tema que hemos dejado de lado y es la participación que deberían de tener los demás poderes del Estado, porque hemos centralizado mucho en lo que el Ejecutivo puede hacer, pero pasa porque México ha avanzado a darle ese sitio a lo que es la agenda, ¿no?, de la migración. Incluso aquí no tenemos una comisión legislativa sobre migraciones. La Corte como tal, ¿no?, en el caso del Poder Judicial, tiene una responsabilidad que tiene que ver con la persecución. Sí, hay un tema de que no necesariamente la persecución del delito va a poder garantizar la protección a víctimas, dado especialmente en el caso de violencia y el tema de desplazamiento por violencia. Hay mucha ignorancia en ese sentido de las relaciones que tienen, ¿no?, la migración y las responsabilidades que podrían tener en el caso del Poder Legislativo, Poder Judicial, y eso no ha pasado, ¿no? Y entonces ahí podemos decir que sí, en ese sentido hay un poco de falta de más atención, pero también de ignorancia. ¿Qué va a ocurrir previsiblemente con este fenómeno si no se atiende? Vamos a continuar teniendo esta forma de migración, que solamente va a ser contenida en la medida de que México tenga un impacto sobre esa migración, que posiblemente no vaya a ser una migración tan temporal de los hondureños, que México llegue a ser visto como un destino. Tendríamos que ver cuál sería el impacto. En este momento no podríamos hablar de impacto, dado que significativamente pues México tiene una población, un territorio bastante extenso, y la migración de 10,000 personas no es una migración comparable como lo que ocurre, por ejemplo, en este momento con la migración de los venezolanos o la migración de los sirios en el mundo, ¿no? Pero que seguramente a futuro, si se viera que las respuestas solo pueden esperarse de las decisiones que tomen Estados Unidos y México, entonces también va a ocurrir dos cosas. Uno es que puede ser lo peor que pueda ocurrir, es que no se haga nada, y dos es que creo que también eso sería terriblemente un escenario bastante
bastante negativo. Es que, pues, encontremos más y más y más el aumento de esta cifra. Abogada Valladares, tengo una caricatura para usted que voy a compartir con los espectadores. Ellos han sido testigos a lo largo de toda la hora que hemos estado aquí conversando del desarrollo de este dibujo que coloco en sus manos con el deseo de escuchar. En primera instancia, ¿cómo la recibe? ¿Qué le parece la caricatura? Me encanta, está preciosa, preciosa, me gusta. Y sí, captó particularidades que tengo muy marcadas. ¿Siente que le dice justicia a su guapura? Sí, definitivamente. No sé si guapura, pero sí, muy bien. Le agradezco mucho por haber estado en el programa y por sus aportes. Por favor, responda a mis últimas inquietudes con una sola palabra. ¿Cuál es la mejor forma de vivir? Oportunidades. ¿Se justifica migrar irregularmente? Sí. ¿Qué dejan los que se van? Más desesperanza. ¿Dónde está la tierra prometida? ¿Dónde me sienta mejor? ¿Qué tipo de liderazgos necesita Honduras? Positivos. ¿Qué debe saber el presidente Trump hoy? Más. ¿Qué significado tiene un muro? Nada. ¿Usted se iría de su país? Sí. ¿Qué siente al ver las caravanas? Compasión. Gracias por haber estado con nosotros. A todos, gracias. Adiós.